Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Kayak. Hoy tenemos de nuevo una entrevista. Tenemos, como siempre, a Carlitos en Villarreal y tenemos a Marcelo Invern en Llavaneres. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido, Carlitos. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Marcelo Invern nos ha sorprendido porque es una persona que se lió la manta a la cabeza, montó un dispositivo en un kayak normal, como uno que yo tuve hace muchos años, para que tuviera una impulsión eléctrica basada en placas solares, y dio un paseo por Islas Baleares. Y la idea es que hoy nos cuente un poco pues cómo nació esto, cómo lo desarrolló y bueno, todas las ofertas que le haya hecho Microsoft y Apple y todo esto para el kayak y todo lo que le habrán pedido ya para las patentes. Marcelo, ¿cómo se te ocurrió esta movida? Mira, durante el primer confinamiento, yo, como mucha otra gente, pensé de qué forma puedo ayudar, ¿no? Entonces se me ocurrió, en aquel momento faltaban ventiladores, ¿sabes? Ventiladores mecánicos, y se me ocurrió hacer un ventilador mecánico, como mucha otra gente, ¿no? Entonces, para cuando lo terminé, ya no hacía falta, había mucha otra gente, SEAT y muchos otros que habían hecho ventiladores mecánicos. Perdona, cuando hablamos de ventiladores mecánicos estamos hablando de lo que conocemos como respiradores. Esto. Ah, no, vale. Perdona, es que uso la palabra en inglés, estoy confundiendo yo, respiradores mecánicos. Es mechanical ventilator en inglés, sí, esto. Vale, estupendo. Otra cosa que hemos aprendido. Bueno, entonces pensé, ¿de qué otra forma puedo ayudar? Entonces pensé, hombre, lo que es muy importante aquí es la ciencia y que la gente seamos conscientes de lo importante que es, y sobre todo en España que se le dé más importancia, ¿no? Entonces estuve buscando organizaciones que promoviesen la ciencia en España y encontré esta ONG, Apadrina la Ciencia, y pensé, ¿qué es lo que puedo hacer para llamar la atención del público, ¿no? Y entonces tenía este proyecto aparcado por una serie de razones de ir hace unos años quería ir de Barcelona a Menorca en una especie de kayak trimarán con velas y quería ponerle placas solares. Y entonces repesqué ese proyecto de, digamos, convertir a un kayak en kayak solar, ¿no? Y originariamente pensé en ir de Barcelona a Santiago, una especie de camino de Santiago, pero dando la vuelta a la península. Entonces estuve en foros náuticos discutiendo la idea. Estuve también haciendo varios prototipos y haciendo pruebas de velocidad y tal. Y me parecía factible sobre el papel, pero me lo desaconsejaron porque la parte, digamos, de Portugal, la costa de Portugal es como muy expuesta, no hay tantos refugios y puede haber muy mal tiempo, ¿no? Entonces pensé que otra cosa puedo hacer que sea más asequible y se me ocurrió esto de la Vuelta a las Baleares, ¿no? Que para mí está muy cerca, es muy conveniente. Pero por otro lado, al final fueron bastantes millas, fueron unos 600 kilómetros en total. Y al final eso es lo que hice, dar la vuelta a las Baleares en un kayak solar. Para demostrar que es una cosa que es posible, ¿no? Me imagino que sobre todo el problema de Portugal, aparte de ser atlántico y de estar expuesto, es que si la cosita se pone mal, tienes que salir al surf a alguna playa, y entonces sí. las salidas pueden ser bastante accidentadas. Esto es lo que se dice siempre en el mar, que el riesgo está siempre en la tierra, ¿no? El riesgo está siempre cuando llegas a la costa, ¿no? O sales, ¿no? Sí, como los aviones, despegar y aterrizar. Esto. Efectivamente. ¿Y en qué orden le diste vuelta a las islas? ¿Empezaste por Menorca? Sí, empecé por Menorca y entonces, mi idea era, en función del viento, empecé en Mahón y ir en sentido horario o sentido antihorario, ¿no? El primer día, el día que pensaba salir, había muy mal tiempo, muy mala mar, entonces solo fui a la bocana del puerto de Mahón, ¿sabes? Son bastantes kilómetros. 5 kilómetros. Vi que estaba muy mal y volví, ¿no? Entonces empecé al día siguiente
y entonces había un viento que, bueno, lo más conveniente era dar vuelta a Menorca en sentido antihorario. Y entonces hice media Menorca el primer día. O sea, fui hasta Cala Morey, ¿sabes? Desde Mahón a Cala Morey. El primer día. Yo lo que te quería comentar es que, claro, una cosa que, porque claro, aparte de hacerlo con un kayak solar, que es una cosa, es una filosofía así bastante novedosa, claro, también hay que decir de que el proyecto te lo habías planteado en hacerlo en autonomía, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, a ver, no, sin soporte. la verdad es que era como un mix, ¿no? O sea, mi idea era llegar a una playa, por ejemplo, siempre hay un chiringuito, más o menos, pero si hay un hotel que esté más o menos a pie de playa, pues ir al hotel. Y si no, pues acampar allá donde dejo el kayak, ¿no? Y más o menos hice la mitad de los días acampando ya en la playa y la otra mitad, que fueron los días más duros, yendo a la playa porque mi mujer me convencía, no, te he encontrado un hotel y tal. Y al final siempre acababa muchos días haciendo 1 kilómetro, arrastrando un kayak de 85 kilos y a veces 1 kilómetro y en subida, ¿no? O sea, lo más duro era llevar el kayak al hotel, ¿no? Y bueno, muy bonito que tu mujer se preocupe por ti y te busque sitios buenos para dormir. Eso es precioso. Pero en el futuro, le tengo que convencer que yo duermo en la playa, tú, que es lo más práctico, ¿no? En Menorca dormir en las playas es un regalo del cielo. Sí, aunque esté en un limbo legal, pero... No, por lo visto es totalmente legal si vas cuando, digamos, ha puesto el sol, montas tu cosa, lo que sea, y lo sacas cuando sale el sol. Yo lo que hacía es poner una pala, enterrar la pala en la arena y en la punta de la pala poner una mosquitera, abajo ponía una esterilla, o sea, no tenía ni tienda de campaña. Tenía una esterilla. Técnicamente puedes pernoctar hasta en el jardín del edificio de la Guardia Civil. O sea, tú te pillas la noche y si tú dices, oigas, que yo iba por aquí y me ha pillado la noche y he pernoctado. O sea, técnicamente tú puedes pernoctar en cualquier sitio. Pero solo pernoctar, no acampar. Hay una fina línea que distingue. Yo creo que poner una mosquitera, a ver, yo creo que, bueno, solo te proteges de los mosquitos, como si te pusieras un spray, ¿no? No era ni siquiera una tienda. Pernoctar, señores, si escuchan esto, él pernoctó, no acampó en ningún momento. Pero me está flipando que hiciste toda la parte norte de Menorca, la hiciste en un día, el primer día. O sea, lo peor de todo, lo técnicamente y posiblemente peor de todo, lo hiciste en un día y el primer día. Claro, es que depende, como todo, tú lo sabes, si el tiempo, el mar te deja, ¿no? Y el sol. Pero si te deja, lo puedes hacer perfectamente. O sea, piensa que mi kayak, solo con el sol, puede ir a 4 nudos y medio, sin hacer nada, ¿no? Sí. La gente en general, los turistas no reaccionaban, les daba igual, porque decían, esto sería normal aquí, ¿no? Pero los del lugar, los de las islas, me decían, ostras, si esto va tan rápido como un yacht, me decían. Pero muy tocados, ¿eh? Muy bien. Además, conozco el Kodiak, que es un kayak que con peso va mejor que sin peso, porque es un kayak de gran volumen. Tuve uno, y el problema es que... Lo puedes cargar muchísimo, un Kodiak, eso es lo bueno. Es que de hecho, si no lo cargas es como un huevo. O sea, un huevo, tú por la parte ancha, o sea, es inestable, ¿vale? Pero cuando tú lo hundes un poco en la arena, claro, es el huevo, pues es estabilísimo. Con el Kodiak pasa igual. Fue mi segundo kayak y lo compré porque era muy ancho y me llevé la sorpresa de que era muy ancho, pero no era muy estable. En el sentido de que cuando va vacío... Fue mi segundo kayak también y... Yo le puse una vela de estas polinesias, ¿sabes? Con 2 mástiles. Muy bien. Y entonces, como es tan inestable con la vela, pues no podía navegar, ¿no? Entonces le puse unos estabilizadores, ¿sabes? Dos flotadores de hobby Sidekick. Y entonces con esto sí puedes navegar perfectamente, ¿no? Sí, de hecho ahora eso se ha puesto de moda para los kayaks de pesca, lo de tener ya una ranurita por detrás de los riñones para pasar un palito y poner 2 estabilizadores. Pero una pregunta, Marcelo, ¿elegiste el Kodiak precisamente por la capacidad de cargar? Porque claro, ahora nos contarás cómo es el kayak solar, pero claro, ligero no es. ¿Lo elegiste por la capacidad de carga o fue un poco porque era el kayak que tenías? Sobre todo por la eslora, ¿sabes? Sabéis que la velocidad de una barca depende de la eslora, ¿no?
Hay una fórmula que al final depende de en la velocidad del nudo es más o menos 1,3 por la raíz cuadrada de la longitud de la línea de flotación en pies, ¿no? Entonces, el Kodiak tiene 5,2 metros de eslora. Entonces, toda una velocidad llaman de casco, velocidad de casco de 5,2 nudos. O sea, esto lo que quiere decir es que ya le puedes ir dando muchísimos vatios eléctricos del sol o de baterías, como quieras, que te va a costar mucho ir muy por encima de 5 nudos, ¿no? Porque para ir muy por encima, entonces tienes que gastar muchísimo más. Es una cosa que es exponencial, ¿no? ¿Pero el kayak ya lo tenías? ¿El kayak ya lo tenías o el kayak ya lo tenía y lo compré para navegar a vela, y ya esto hace muchos años ya hice algunas pruebas con motores eléctricos, estos trolling motors, para ver un poco hasta qué punto eran factibles. En esa época eran súper ineficientes esos trolling motors por la forma en que estaban en la electrónica de control, era muy, muy ineficiente. Entonces, bueno, la cambié a otra más eficiente, hice algunos cambios, cambié la hélice también. Cuéntanos qué es trolling motors. Estos son los motores estos que usan para la pesca, que lo que hacen, más que propulsar el barco, es mantener la posición, ¿no? ¿Pero son como los que ponen, por ejemplo, en pantanos para las zodias pequeñas? ¿O son los que ya directamente venden para los kayaks de pesca? Los kayaks de pesca, la mayoría llevan esto que se llaman en inglés trolling motors, ¿no? Que no son motores propiamente para ir rápido, sino son para esto, para mantener la posición contracorriente, otras cosas en la pesca, ¿no? Curioso. No había oído hablar de ellos. Posiblemente los había visto, pero no había oído hablar de digamos ellos. que la pesca en kayak es súper popular en Estados Unidos, ¿no? En España yo creo que ahora está cogiendo, pero es en Estados Unidos que es brutal. Es una moda muy fuerte, ¿no? En España lleva bastante tiempo cogiendo. Lo que pasa es que tenemos un gen, los españoles en general, un gen delincuente. Entonces, como hay un vacío legal que quieren llenar, han intentado llenar y en algunas comunidades lo han llenado al amparo de la pesca en kayak, ¿vale? Pues digamos que se hace pesca en kayak, hay mucha declarada con foros de gente que hace cosas muy serias y tal, y hay mucha al límite de la delincuencia, o sea, sin permiso de pesca de embarcación, intentando pasar desapercibido por razones obvias, pero luego sabes que además el pescado técnicamente te lo tienes que comer tú y tus amigos o familia o allegados, o sea, no puedes venderlo. Bueno, o devolverlo al mar, porque muchos pescadores lo que quieren es el placer de pescar y luego al bicho lo devuelven al mar sin comérselo. Yo creo que son más... En España no, pero en Estados Unidos es lo más normal, me parece. Vale, en Estados Unidos me creo cualquier cosa, pero en España luce muchísimo más decorar todo el casco del barco con un montón de peces que lo tapen completamente y decir, mira lo que he hecho, papá. Digamos que en este viaje yo no estaba muy por la pesca, ¿no? A veces sí que en otros viajes he llevado un curry, pero no, este viaje no estaba por la pesca para nada, ¿no? Pero bueno, Marcelo, por lo que vemos, tú tenías más experiencia, ¿no? A la hora de navegar en kayak y hacer travesías, ¿no? Sí, a ver, yo he navegado, digamos, toda mi vida, desde la infancia. Primero navegaba en patín a vela, ¿sabes? Estos patines que hay en Cataluña de madera. ¿Perdona? El patín catalán, el que patín catalán. Patín catalán, que no tiene botavara, ni timores, ni sables forzados, ni nada, ¿no? Es la forma de navegación más natural, digamos, ¿no? Y son barcos muy rápidos, ¿no? O sea, en mi familia somos 5 hermanos, y mi padre, o sea, teníamos cinco patines catalanes en mi familia, ¿no? Todos navegábamos, hacíamos regatas, ¿no? Y entonces eso yo me inicié en el mar con el patín catalán, ¿no? Luego más adelante pasé a un velero, me compré un velero de 32 pies, y llegué incluso a vivir en el velero, fui varias veces a Menorca. O sea, el mar es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Luego, por motivos de trabajo, he estado viviendo fuera y tal. No he estado muchos años sin poder navegar. Entonces, lo del barco, claro, es un problema con la familia. Es muy difícil cuesta mucho dinero, es una inversión de tiempo muy importante. Entonces, me la acabé vendiendo, como hace mucha gente. Y descubrí el kayak, que es una cosa que me da unas emociones muy parecidas a
al velero, pero es mucha menos inversión económica y de tiempo, ¿no? Entonces es perfecto. El kayak para mí es la solución genial. Y entonces lo que he intentado siempre es como complementar el kayak en las cosas que para mí le faltan, ¿no? Es poder navegar a vela y poder navegar a motor, ¿no? Efectivamente, ese camino que tú has hecho, lo han hecho, conozco más personas que lo han hecho y que además han descubierto que para pescar incluso es más placentero. O sea, más placentero porque, bueno, ya sabes las dos cosas que dicen de un barco, que el barco tiene 2 días muy felices, uno el día que lo compras, otro el día que por fin lo vendes, Sí. ¿vale? Y que cuando lo compras tienes que hacer una lista de amigos, primos, vecinos, tal, que quieren ir a navegar con tu barco, a almorzar, notar la brisa del mar. Pero no arreglar el motor, ni a pulir el casco, o sea, a todo lo bueno y nada de lo malo. Sí, efectivamente, el bricolaje, que es un 70% de la marinería, de eso nada. Y que al cabo de un año no pillas a un tripulante ni a lazo, que ya dices, oye, que te quieres volver a venir. Uy, madre mía, pues no tengo lío, tengo que ordenar todas las neveras por dentro, que están desordenadísimas, no sé ni de qué color es. Y ya no, o sea, ya tienes que o aprender a navegar solo, que es un arte. Yo conozco auténticos artistas de la navegación en solitario. Arte, puro arte. O pues juntarte con alguien que no tenga barco o que sí tenga barco y decir, un día sacamos el tuyo y otro día sacamos el mío, pero con el kayak tú dices, hoy voy para allá y hoy voy para allá y solo tienes que coger los aparejos y ala. Bueno, y para la pesca, hace poco hice salidas por aquí por la costa y bueno, según cómo, a veces voy con batería y yendo muy deprisa, ¿no? Y ¿sabes esto que a veces ves las gaviotas que están pescando? Porque hay atunes que están pescando bancos de peces y las gaviotas van y están pescando los peces que los atunes persiguen, ¿no? Bueno, pues atropellé un atún, que es una cosa que ya me diréis cómo se puede hacer. Como hace tan poco ruido el barco, iba tan rápido, bueno, debía ir unos entre 10 y 11 kilómetros por hora, no sé cuántos nudos es eso ahora, y atropellé un atún. Bueno, ¿sabes? Ese es el síndrome del coche eléctrico. Sabes que desde hace poco los coches eléctricos tienen que hacer, por ley, un ruidito cuando van despacio. Sí, aún no, que yo tengo un Tesla hace 3 meses, un Model 3, y aún no hace el ruidito, pero sí, ya he oído esto. Ahora, modelos nuevos, ¿no? Cuando los saquen tendrán que hacer este ruido. Porque tendrán que hacer este ruidito. Claro, porque tú vas por una calle peatonal y ves una vieja al final de la calle, ¿vale? Y tú dices, me va a oír. Y vas acercándote y dices, me va a oír. Y cuando está detrás dices, no tengo solución. A por ella. La mato, a por ella. La mato de un infarto. Si baja la ventanilla y le grito, la mato de un infarto. Tengo que matarla sí o sí. No, es peligroso porque, claro, el ruido al final está ligado a la eficiencia, ¿no? Bueno, ya, si hablamos de mi barco, yo luego os lo explico, es un sistema súper eficiente, ¿eh? Entonces hace muy poco ruido, porque hay muy poca turbulencia, muy poca cavitación, muy pocas cosas que generen ruido, ¿no? Quiero pensar Perdona, Carlos, que el motor es de imanes permanentes de neodimio. Es un motor brushless, o sea, sin escobillas, imanes permanentes, Outrunner, que los imanes están por fuera, ¿sabes? Sí. O sea, ¿sabéis los hoverboards estos de los niños? Sí. Pues son los motores, son las ruedas de los hoverboards, mis motores. Estupendo. Carlos, perdona, te había cortado que habías preguntado. No, que precisamente quería que, no, pero ha empezado un poco, que Marcelo nos contase un poco cómo es el kayak solar y si se había guiado de algo que había visto por internet o había, digamos, desarrollado un poco su propio concepto, su propio prototipo de kayak solar. Esto, como os explicaba antes, ¿no? Yo había empezado con los motores típicos de kayak, estos que en inglés se llaman trolling motors, que son muy poco eficientes, ¿no? Son motores de escobillas, estaban antes, ¿no? Ahora ya no tanto. La electrónica de control y de driving era más como reostatos, ¿sabes? Que era muy ineficiente. Y luego con hélices muy poco eficientes, ¿no? Entonces, yo lo que hice es cambiar el driving a PWM, estos control por modulación de pulsos, y poner hélices de estas de aeromodelismo, que son mucho más eficientes, ¿no? Pero el motor seguía siendo un motor con escobillas que estaba dentro del agua. El motor estar dentro del agua, eso también es una fricción dentro del agua muy importante. Luego el eje que soporta el motor
también se roza mucho con el agua. Y entonces hay un sistema que a mí me gustaba mucho y quería probar, que es esto de las barcas tailandesas, ¿sabes? Las barcas de río tailandesas, esto que lo llaman long tail, son motores fuera borda que en vez de hacer un ángulo recto con ¿cómo se llama? Con engranajes, hacer un ángulo recto y entonces tener el eje del motor hacia abajo y con engranajes ir a una hélice que va en ángulo recto, lo que hacen es tener el eje del motor muy largo y al fondo poner una hélice. Entonces te ahorras esos engranajes, mucho más silencioso, mucho más eficiente. Y entonces yo quería probar este sistema y probarlo con motores sin escobillas, que son los más eficientes, ¿no? Y entonces lo de los hoverboards es una oportunidad. Tú puedes encontrar un hoverboard de segunda mano en Wallapop por unos 40 euros. Y eso te da 2 motores y una batería y una electrónica de control, ¿no? Vamos a aclarar que los hoverboard que estamos comentando son estos juguetes de niños que lleva una rueda a cada lado y lleva dos soportes para los pies paralelos, y que los niños se suben encima y si se inclinan hacia adelante va hacia adelante y si se inclinan hacia atrás va hacia atrás. Y si ponen un pie para adelante y otro para atrás... Los niños y no tan niños, que yo que peso 90 kilos también voy, Bueno, y los niños y los señores mayores que no tienen ningún problema en hacer deportes y cosas retadoras, como Marcelo, pues funcionan para desplazarse. Son, digamos, un trasunto de los Segway, pero a un precio que, por cierto, Segway petó, pero a un precio mucho más económico. Incluso uno de adulto lo puedes encontrar a un precio muy razonable. De todas maneras, en el blog, para la gente que nos esté escuchando, pues pondremos fotos y vídeos del kayak solar en acción para que os hagáis una mejor idea. Pero de todas maneras, cuéntanos un poco también, o sea, cómo colocaste las placas y creo que también llevabas baterías, ¿no? Sí, entonces, bueno, básicamente lo que hice es coger los motores, que son las ruedas del hoverboard, hacer un acople mecánico, que al final es la base de una pata del Leroy Merlin, ¿sabes? Una cosa que vale €1. Y entonces esto, digamos, atornillado en el motor, y entonces un eje que es como una barra roscada de M10, de 10 milímetros de diámetro, de acero inoxidable. Entonces eso fijado, digamos, a la base de la pata, y por el otro lado con una hélice de aeromodelismo muy grande, una de 12 pulgadas, que son hélices que, para que os hagáis una idea, valen 3 euros, ¿no? Si tú vas a comprar una hélice de Torqeedo, que es el líder en motores eléctricos, es una empresa alemana que están en Baviera, entonces si vas a comprar una hélice que son de 10 pulgadas, te cuesta 99 euros, ¿no? Pues compra esta hélice que es bastante más eficiente y vale 3 euros, ¿no? Entonces, bueno, tenía este sistema con 2 motores, y entonces estos 2 motores puestos en la parte a popa de la cabina, en el kayak, o sea, un poco más a popa que el centro, y entonces allá están los 2 motores con unas bisagras. Lo que hago es poder ajustar el trimming. El trimming es el ángulo en el que el eje se mete en el agua, y entonces bueno, así tenía los 2 motores, ¿no? Entonces lo que he hecho también es tener una caja estanca de estas bueno, hay muchas marcas, ¿no? Y allá tenía una batería de litio, hierro, fosfato, que son más seguras que las de ion litio, pero aunque pesan un poco más. La batería no era muy grande, porque la idea no es que funcionar con batería, sino, digamos, ecualizar la energía que iba consiguiendo de las placas, que no era igual a lo largo de todo el día, para poder repartir la energía a lo largo del día, ¿no? Entonces una batería de 360 vatios hora, que tampoco no era tanto, daba como por unas 4 o 5 horas de navegación, y entonces lo que tenía es 2 placas solares, una a proa y otra a popa, y entonces estas lo que iban es a un controlador de estos de MPPT, que estos de el punto de máxima eficiencia energética. Es un controlador que ajusta el voltaje para que la energía que coges de las placas sea máxima, ¿no? Y entonces esto es lo que es uno de una empresa que se llama Victron, que es muy práctico porque tienen
un interface Bluetooth y entonces a través del móvil controlas la energía que estás recibiendo, tienes estadísticas de día en día, bueno, está muy bien. Y entonces esto es lo que cargaba una batería y entonces el controlador es el que daba la energía a los motores, ¿no? En este viaje solo usaba un motor, el otro motor lo tenía para balancear y como repuesto. Pero en general los dos motores lo que permiten es tener un piloto automático, como en el velero. ¿Qué quiere decir para balancear? ¿Qué quiere decir para balancear? Bueno, para balancear el peso, porque el motor es una cosa que pesa 3 kilos más el eje otro, para balancear el peso. Sabes que en el kayak es súper importante el peso, ¿no? Sí, para equilibrar el peso. Para equilibrar el peso. Claro. Sí, no, pero por lo que veo, el kayak solar, además de funcionar, ha sido muy fiable, porque ha dado el kayak durante todo el viaje, que han sido 20 y tantas o 30 jornadas, ¿no? Sí, lo que pasa es que he tenido 6 averías. 6 averías de estas de terminar el viaje a pala, ir a la playa, la mayoría eléctricas, ¿eh? He tenido sucesos de silla eléctrica, que es bastante impresionantes, ¿no? Pues claro, lo que tienes que pensar es que en el mar cualquier conexión, aunque sea estas de conectores estos solares que son en principio estancos, se llaman MC4, en principio son totalmente estancos, ¿no? Pero en verdad no. Entonces hay que hacer un sistema que, bueno, todo esto son experiencia que he tenido, que he ido aprendiendo. Ahora estoy haciendo otra versión que no va a tener estos problemas, ¿no? He tenido la mayoría de problemas eléctricos que he ido resolviendo sobre la marcha. Empecé con un controlador hecho con un microprocesador, un Arduino, con el que controlaba la velocidad, con un display, con un montón de cosas. Este acabó en el agua a los 3 días y entonces tuve que poner, digamos, el control de velocidad a piñón fijo y no sabía qué velocidad estaba poniendo, pero bueno, más o menos fue bien, pero he tenido muchos problemas. Luego se me rompió el eje, se cayó. A ver, saliendo de una playa uno de los últimos días, el timón tenía un problema y no conseguí bajarlo del todo, pero no lo sabía. Y entonces al arrancar no podía girar suficiente, total que me quedé enganchado con la hélice en una línea de boyas, ¿no? Entonces no pasó nada, me pude desenganchar, pero esto dejó muy tocado la pieza esta, el hub, la pieza esta que es la base de la pata de la mesa, que quedó tocado. Esto lo supe después, al cabo de unas millas después se me cayó el eje, porque se partió el hub, ¿no? Entonces tuve que ir a una playa y entonces allá cambiar el hub del otro motor, ponerlo en este. Bueno, ha sido muy, muy interesante. Pero bueno, yo pienso repetir este viaje igual que lo he hecho este año, el año que viene, con un diseño mejorado en varias cosas que si queréis luego os lo explico y espero tener muchos menos problemas, ¿no? O ninguno. Una pregunta, ¿el hub murió por el golpe o murió por la exposición al salitre? ¿Y el golpe solo ayudó? Bueno, es difícil saber. Yo creo que fue el golpe, porque o sea, me quedó una mitad, ¿no? de la pieza y entonces veías el corte. El problema es que era acero muy fino, ¿no? Lo que tengo que hacer es soldar un refuerzo ya, ¿no? O buscar una pieza diferente hecha a medida. Lo bueno de esta pieza es que vale €1. Lo que pasa es que sería muy fácil reforzarla, ¿no? Eso es lo que creo que voy a hacer. Sí, o utilizar un hub de carbono, de una caña de pescar de carbono vieja, ¿no? Sí, cualquier cosa que sea esto, hacer una pieza a medida, pues va a ser más caro, ¿no? Esto es lo que... Pero bueno, sí. Porque una pregunta, este proyecto tú lo estás llevando adelante, digamos, un poco para en algún momento lanzar un kayak solar o es por pura No, sí, tengo una web, si queréis mirarlo, ponerlo en las notas, se llama solarthrust.com, que es con un guión en medio, solar-thrust, sí. Es empuje.com. Allá explico un poco este viaje y un poco... Mi idea es acabar vendiéndolo, pero bueno, ahora estoy por la 4ª versión del diseño, aún hay muchas cosas por pulir, pero es un concepto, digamos, relativamente nuevo esto de la navegación solar. Sabéis que, bueno, hace no muchos años, hace como 4 años, hubo un grupo entre suizos y franceses que dieron la vuelta al mundo saliendo de Mónaco, no sé si lo seguisteis, con un catamarán solar. No es una cosa nueva, lo que sí que es nuevo es hacerlo como lo voy a hacer yo, una versión
súper barata para que todo el mundo pueda usarlo, ¿no? Sí, bueno, yo sí, lo que pienso es que, vamos a ver, lo que tú has propuesto y lo que tú has hecho es una cosa que está muy chula y está muy bien. Lo que sucede es que a lo mejor, no sé, bajo el formato de un kayak así monocasco y de ese tamaño y esa eslora, a lo mejor no lo acabo de ver porque, claro, o sea, el kayak, en la medida de que le vas añadiendo, pues digamos, accesorios y flotadores y tal, va perdiendo un poco la esencia. Pero bueno, el concepto de una embarcación ligera, si me apuras a lo mejor que tenga 2 cascos o un pequeño catamarán, o sea, el concepto de una embarcación ligera movida a través de energía solar, yo le veo muchísimo potencial. Claro, yo lo veo es muy análogo a lo de navegar a vela. O sea, navegar a vela, ¿qué haces? Usas los recursos que hay en el mar donde estás, que uno es el viento. Entonces, por ejemplo, antes hablamos del patí catalán, ¿no? Del patín catalán. Eso originariamente venía de un catamarán de madera italiano que tenía como remos, ¿sabes? En mi casa, mi casa de veraneo había uno de estos. Entonces, hasta que 2 personas en el Club Natación Barcelona tuvieron la idea de ponerle una vela. Si eso lo hubieran hecho hoy en día, hubieran tenido otra opción de ponerle placas solares y motores, porque al final es lo mismo, es usar los recursos que hay allá donde estás, ¿no? Y entonces el sol es un recurso que durante el verano en la costa hay más horas con sol que horas con viento. Y esto es un hecho. Sí, yo claro. creo que... Sí, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Desde las 5 a las 6 de la mañana, que se hace de día en verano, hasta las 11, 11 y media, que levanta el viento, y luego el viento normalmente a las 7 empieza a caer, se produce la inversión térmica y de nuevo se queda la calma chicha hasta que se pone el sol y ya la brisa marina se convierte en los vientos terrales. Entonces, en realidad hay un balance ahí de tiempos que en algún momento del verano se inclina por el que hay más sol que viento. Y otra cuestión que te quería plantear, Marcelo, ¿dónde fijabas un poco el límite en las condiciones de navegación? Porque, vamos a ver, un kayak de mar, una de las cosas buenas que tiene con respecto a otras embarcaciones es que, digamos, si tienes una preparación técnica, puedes llevarlo, pues, en ciertas condiciones de viento, ¿no? Y de mar gruesa, ¿no? Sin pasarnos tampoco. Pero, ¿cuáles eran un poco tus límites para decir, ostras, con esta embarcación no puedo navegar hoy porque está muy mal? Porque Volcán es un marrón. El primer claro, día, el día en que iba a salir, este es el día que, ya te digo, ya vi por la aplicación esta Winguru que había mucho viento, había mucho mar, pero bueno, quise salir a la bocana, pero en la bocana vi, claro, es difícil medir la altura de las olas, pero fácilmente eran olas de 3 metros, ¿verdad? Con un kayak, poca broma, ¿no? 3 metros. Sí. Entonces, luego navegando, a ver, fue casi el penúltimo día, que es el día que lo pasé peor, que es un día que fui entre Esfigueral, perdona, en Ibiza. y Calallonga, en Ibiza. Entonces me salió un viento bastante fuerte de cara y mar de cara. Y bueno, tal como llevaba las placas, la placa de proa llega muy cerca de la proa, ¿no? Entonces, cualquier ola que entrara en la proa por adelante se metía encima de la placa y me venía toda a la bañera, ¿no? Entonces, la bañera yo tenía un cubrebañeras, pero bueno, tenía un montón de cables que entraban y salían de la bañera. Total que no cerraba bien. Y luego tenía... Porque, a ver, empecé con el timón que lo controlaba con los pedales. Al cabo de 2 días tenía unas llagas bestiales en los tobillos. Y entonces lo que hice es sacar los cables que unían a los pedales y con agujeros a través del cubrebañeras, pues bueno, controlaba la dirección con los cables a través del cubrebañeras. Total que ese día tenía tuve un montón de olas que me entraban en la bañera y dentro del casco, entonces estaba todo el rato achicando con una bomba de achique, luego con una esponja. Bueno, lo pasé muy mal, y entonces cuando llegué a la altura de Calallonga quería ir más lejos, pero bueno, fui hacia Calallonga, que era un refugio, y entonces, bueno, cuando estaba entrando, tuve una avería eléctrica, el motor dejó de funcionar,
Y entonces, bueno, fui a pala y me dejó de funcionar el móvil. O sea, hasta en el móvil entró agua, ¿no? O sea, y el móvil lo tuve que tirar después. O sea, ese día me falló todo, ¿no? Pero bueno. Bueno, al que cuece y amasa de todo le pasa. Y en el mar sabemos que además los materiales siempre tienen que reunir unas condiciones, incluso los Garmin que te lo garantizan, IP67, IP68, todo lo que quieras tal, te dicen si acaso meter una bolsita, porque no hay ningún Garmin que salga todas las semanas y se moje y sobreviva a un año o dos de exposición al salitre, aunque tú luego lo laves y con agua dulce y todo eso. Bueno, los conectores solares en principio son IP68 y esto es fatal, también. El salitre acaba con todo. O sea, el mar se come cualquier Pero bueno, cosa. Eso también es una experiencia. Por ejemplo, ahora lo que he aprendido es si las placas las llevo fijas, lo que voy a hacer es un pequeño ángulo para que le cueste mucho más al agua, a la ola que entra por la proa, llegar hasta el cockpit, hasta la cabina, ¿no? Y luego la otra cosa que voy a hacer es, esto que antes hablábamos de horas de sol, sí. Durante este viaje lo que tenía es típicamente 14 horas de sol, pero claro, las primeras horas de sol, cuando el sol está muy bajo y las últimas, casi no cuentan, porque tienes un ángulo que casi no te da energía a la placa plana, ¿no? Entonces, ahora lo que he hecho es un sistema que es como lo que llaman un tracker, un seguidor de sol, pero manual, que igual que ajustas la vela al viento, a la dirección del viento, pues lo que hago es ajustar la placa a la dirección del sol. Entonces, si llevo un rumbo constante, basta con que ajuste la orientación de la placa una vez cada media hora para tener mucho menos de un 3% de error con respecto a la potencia máxima, ¿no? Ten en cuenta que te puede penalizar con el viento. Si la placa entonces, cuando hace mucho viento, entonces lo que haces es lo fijas horizontal. Pero si el viento lo permite, pues tú lo orientas, ¿no? Y bueno, Marcelo, aunque nos estás haciendo un poco de spoiler con lo que piensas hacer en próximos retos, ¿nos podrías comentar un poco cuál es el siguiente reto o las próximas modificaciones que vas a hacer al kayak solar? Sí, mira, el año próximo, como te decía, yo me gustaría mucho repetir esto, ¿no? Me gustaría también repetirlo con gente, digamos, afín que se apuntase, ¿no? Que viese, que le gustase el concepto, la idea. Entonces estoy buscando es como alpha testers, ¿no? Gente que quiera testear la idea, o sea, que vaya con un prototipo del sistema de propulsión y que tenga la idea de hacer un poco el mismo viaje, ¿no? Bueno, esto es una cosa que yo creo que a través de vuestro foro igual hay gente que estaría interesado en seguirme el año que viene, ¿no? Y entonces, en ese viaje lo que voy a hacer es, en vez de llevar 2 placas fijas, voy a llevar 2 placas orientables, como os explicaba antes, ¿no? Entonces, esto será básicamente el cambio principal. Luego, en el sistema de montaje, estoy haciendo un sistema de montaje que es mucho más ligero. O sea, usando madera de contrachapado más fina, porque no hace falta tan gruesa como llevaba y con mucho menos tornillería, porque no hace falta, ¿no? Entonces, esto es lo que haré el año que viene. Pero a corto plazo yo tenía la idea creo que, a ver, hay un fenómeno meteorológico que pasa entre diciembre y enero casi cada año, aquí en esta costa, en la costa catalana, bueno, en Baleares, que se llama les mimbres de Gener, que es como un aumento de presión muy fuerte, es una presión de como 1030 milibares, y entonces tienes como un mar plano, completamente plano, y un cielo despejado durante un par de semanas. Sí, aquí en Valencia se llaman las calmas de enero. Esto, sí. Pero recuerda también que en enero en Menorca hace un frío que pela. Porque bueno, no hay problema. Hay trajes de goma, no hay problema. Bien. Pero que lo consideres también, porque la temperatura también es un factor para el rendimiento de las placas y de los motores. Sí, cuanto más frías estén, mejor. Las placas funcionan, digamos, al revés. O sea, cuanto más calientes, peor, las placas fotovoltaicas normales. El año pasado fui a Menorca a hacer una excursión en kayak y coincidí allí con un muchacho con el que coincidimos Carlos y yo en el Camino de Santiago en kayak, que fuimos hace 2 años, y un muchacho navarro de pura cepa. Y me decía, ¿tú sabes dónde he pasado yo más frío que en ninguna parte? Porque él tiene casa en Menorca. Dice, en Menorca he pasado más frío que en Navarra.
Alzatelo. Sí, yo he estado en Menorca también en enero y hace mucho frío, es verdad. Sí, humedad, frío. Pero bueno, esto de ir de Barcelona a Menorca es una cosa que, ya veréis, si queréis hablamos de detalles, es una cosa de máximo 30 horas. Sí, bueno, Sí. tú sabes que un señor catalán, creo Sí. que fue en el 2004, hizo el lo cruce. conozco, estoy en Xavier contacto con Kirchner. Xavier Kirchner. Sí. Hemos chateado varias veces, le pedí consejo para mi viaje, para este viaje, y bueno, estoy en contacto y cuando haga esto pienso hablar largo y tendido Sí, con él. ahí vamos a ver, el peor inconveniente más que los elementos es, digamos, si quieres hacerlo, digamos, legalmente, ¿no? Entonces es las trabas que te puedan poner a la hora de... Bueno, ¿sabes? yo lo que estoy intentando conseguir es un barco que vaya conmigo, como digamos, en conserva. Esto que Sí, va más sí. o menos en línea visual, con un Es- walkie-talkie, bueno, con una radio de VHF. Sí, es Y la, entonces es lo más es la seguro. forma más Esto. factible. Es la forma más factible. Estoy intentando Aquí- convencer a mi tío, a ver si hay suerte. Muy bien, o sea que la idea es aprovechar las calmas de enero, las limbres de Giné, que dicen allí en tal, Sí. para hacer el cruce Barcelona-Menorca. Estos son 112 millas náuticas, yendo más o menos a 4 millas náuticas. Esto, por los meses diciembre y enero, hay muchas menos horas de sol, ¿no? Entonces, Claro. hay menos horas de sol, pero con este sistema de tracking Sí. serán todas utilizables y luego ir con baterías no solares, no llevar baterías estas recargables como he llevado en Menorca, que en Menorca lo que he hecho es una cosa totalmente sostenible. Lo que haría aquí es más como un Tesla, salir con las baterías cargadas para ir por la noche, ¿no? Vale, correcto. Para poder navegar día y noche, ya habrás considerado, bueno, gracias a Javier, todos los temas de visibilidad directa y visibilidad electrónica para no ser transparente a los radares, o sea, Sí, lo que hay que llevar es quiero llevar un transponder de radar, ¿sabes? Estos que ven de una forma activa que hay algo allá, aunque no tenga señal de radar, y puedes dar una señal de hombre al agua, si quieren, ¿sabes? Muy bien, o sea, un transpondedor en vez de un reflector, muy buena idea. Lo que no sé es si puedes tener un transpondedor para un kayak. ¿Lo has consultado ya? Bueno, no, lo estoy mirando, no lo sé. Porque Pero bueno, si lo puedes tener, lo puedes tener y llevarlo, ¿no? Sí, pero el transpondedor tiene que ir ligado a una matrícula, porque tú sabes que tienes una aplicación en el móvil que tú puedes ver todos los barcos que hay en el puerto de Barcelona que tienen transpondedor ahora mismo, o en el puerto de Valencia, o en el puerto de Sagunto, ¿vale? Que además, acuérdate, cuando los piratas del Golfo Pérsico, que decían que localizaban a los barcos por el transpondedor, y desde entonces para atravesar la zona de conflicto, todos los barcos apagaban el transpondedor para no indicar dónde estaban estas aplicaciones. Mira, hace poco vi el vídeo de esto que se explicaba la vuelta al mundo en catamarán solar, y cuando pasaron esa zona, pues lo que hicieron es 5 tipos en plan comando subieron con fusiles automáticos y bueno, totalmente preparados para pasar esa zona, ¿no? Contrataron mercenarios contrataron protección de mercenarios para pasar esta zona. Y pusieron alambre de espino a lo largo de todo el barco, ¿no? Alrededor de todo el barco, ¿no? Para evitar el abordaje. Para evitar el abordaje. Eso son aventuras, Carlos, no lo que hacemos tú y yo. Pues sí, bueno, claro, es que es una cosa que le das mucha publicidad y le pones una bandera suiza, otra francesa y tal, y bueno, eso es como el premio gordo para los piratas, ¿no? Estos tienen pasta, estos los secuestramos y nos pagan lo que pidamos, más que un petrolero. Sí, efectivamente, así es. Pues este era mi proyecto a corto plazo, sería hacer esto. Esto en función de la oportunidad, si consigo el barco de apoyo. Y luego tenía esta otra idea, que es la que os comentaba antes, de ir de Barcelona a Santiago, dando la vuelta a la península, que antes, había todas estas dudas de toda esta gente, pero en la medida en que he demostrado que es un sistema fiable, cuando arregle todos estos problemas de los que hablábamos, lo que me han dicho también es que en verano la costa de Portugal no es tan peligrosa. Bueno, pues
También puedes echar mano de gente que lo ha hecho, como José Bello, se me ocurre ahora mismo, ¿no, Carlos? Que lo han hecho la costa de Portugal. Habrá mucha más gente, pero el primero que me viene a la cabeza es José Bello y su pareja, que me gustaría mucho acordarme cómo se llama y me gustaría además entrevistarla, pero la tengo en la punta de la lengua, que sé que la han recorrido, o que al menos él la recorrió y ella hacía fotos de los embarcos y desembarcos. Y de esto no hace mucho. Y había algunos desembarcos que entre niebla y olas eran una propia aventura en sí mismo. O sea que, vamos, somos una comunidad extensa, aunque no toda bebe del foro de Kayak de Mar, pero somos una comunidad extensa y voluntariosa. Bueno, José Bello lo encuentra rápidamente, y a su pareja, a pesar, perdóname, no me acuerdo de tu nombre, pero también los puedes encontrar y preguntar, y seguro que no van a tener ningún problema en echarte una mano sobre este particular. De todas maneras, el dar la vuelta a la península es un tema bastante complicado, ¿eh? Eso es la Champions League, porque eso, cuando llegas al Cabo San Vicente en Portugal, yo tengo un amigo, Antón, que hizo desde Cataluña, empezó en, bueno, el primer pueblo, que no recuerdo el nombre, y llegó hasta el Cabo de San Vicente y allí se lo dejó. Y aparte de las dificultades... Yo he doblado el Cabo de San Vicente en kayak, en un kayak alquilado. Sí, no, pero aparte de, digamos, de las dificultades y todo lo que te puedas encontrar, o sea, otra historia importante es que necesitas muchos días, aunque vayas en un kayak eléctrico. Bueno, este es el agotamiento mental... de disponer de esos días, una cosa más familiar. Entonces, sí. A ver, he podido hacer este viaje porque mi mujer has tenido esta generosidad de darme estos días, ¿no? Para poder hacer la vuelta a la península necesito no 3 semanas, igual 3 meses, ¿no? Bueno, se me ocurre también Rafa Nuc, también dio la vuelta a la península, si no me equivoco. Este sí que está en el foro de Kayak de Mar. No la dio entera. Quizá pues habría que preguntarle dónde. Pero claro, vosotros habláis de ir a pala. Tenéis que pensar que yo, yendo a 4 nudos de promedio y que puedo ir muchísimas horas al día, o sea, en principio no sería tanto tiempo, ¿no? Bueno, pero es un poco por las condiciones y los escapes, por las condiciones de navegación. O sea, al final lo que vas es a navegar. Con kayak solar o a pura pala, vas a navegar. Y estas personas, en lo que te pueden auxiliar es en las condiciones de navegación que te puedes encontrar. Recuerdo que también hubo un programa que lo puedes encontrar en la carta de la 2, estoy casi seguro, de un señor que dio la vuelta a la península ibérica en kayak también, que recuerdo que salió desde... Era un programa de televisión, ¿no? Sí, un programa de televisión. Periodista. Sí, ¿cómo se llama? El capitán tenía... Bueno, le daban un nombre... un sobrenombre. ¿Cómo? Kiko Taronchi es. Esto. Sí, pero ese es otro que también, ese tenía un programa de televisión, efectivamente, yo vi un capítulo nada más que estaba en el Cabo de Gata, pero los chicos del Filo y lo Imposible lo hicieron, y la primera etapa, que salía de Port Lligat, si no recuerdo mal, la iniciaba con Anchón Arza, en paz descanse, ¿vale? Que Anchón le acompañaba durante unos kilómetros y luego se volvía, y él ya seguía camino. O sea, hay... pensando, seguro que nos vienen referencias de personas que o lo han intentado o lo han conseguido, pero los que lo han intentado, saber por qué lo han dejado, ¿vale? Y los que lo han conseguido, pues encontrar información sobre la navegación, porque al final... A mí lo que me gustaría mucho es encontrar gente, digamos, afín a mí, que se apuntase, ¿no? Sería más entretenido hacer esto con más gente, ¿no? Desde luego, casi cualquier cosa en grupo es más entretenido y más segura también. Bueno, Marcelo, nosotros no te digo que podamos acompañarte en alguna de estas aventuras porque estamos sujetos a horarios muy rígidos y además no tenemos una mujer tan fantástica como la tuya, ninguno de los dos. Pareja sí, mujer no hay digamos una relación oficial. Pero te animamos pues a que cualquier cosa que nos quieras contar podamos hacer otro capítulo y contárnoslo de nuevo, tanto si haces el cruce de las Limbes de Gené de Barcelona a Menorca,
como si acometes la idea de la vuelta a la península ibérica, nos tienes a Carlos y a mí para cualquier... si quieres, oye, ¿quién era este que dijiste qué tal? Para hablar con él y tal. Ya sabes, la comunidad del kayak es una comunidad muy, muy bien avenida y que se presta a este tipo de compartir las experiencias, lo bueno y lo malo. Y nosotros conocemos bastante gente directamente y a otros pues de oídas, que sabemos que existen y los seguimos porque hacen cosas chulas. Pero bueno, en cualquier caso te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo a contarnos tu aventura, ¿vale? Y ya te digo, estamos dispuestos a un nuevo capítulo con Marcelo Imbert en cualquier momento, ¿verdad, Carlos? Pues sí, a mí estoy muy agradecido a que Marcelo haya participado en esta entrevista y aprovecho para darle las gracias. Y bueno, a toda la gente pues que sea un poquito reticente y que diga, es que esto no es un kayak, no sé qué, que bueno, que el futuro pasa por aquí, es un futuro sostenible y todo lo que está aportando Marcelo yo le veo mucho potencial y mucho valor. Oye, pues muchas gracias. Solo quería comentaros que, bueno, este viaje en concreto lo hice para la ONG Apadrina la Ciencia, que da becas a científicos jóvenes, que si no fuera por estas becas, que al final son del orden de menos de 30.000 euros al año, tendrían que ir fuera de España y, bueno, una inversión que es del orden de $500.000 de euros, con contribuciones particulares, pues se consigue que esta gente se quede en España, ¿no? Entonces, bueno, solo esto, comentaros que bueno, el viaje lo he hecho para hacer publicidad de ellos, ¿no? Entonces, es lo que, si me permitís, estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Por supuesto. Y tenemos que recordar, además, que las mentes y los libros solo funcionan cuando se abren. Por eso lo del kayak solar está dentro de nuestro ámbito, porque somos de mente abierta. De nuevo, muchas gracias a Apadrina la Ciencia. Os recordamos que estamos en planetadekayak@gmail.com, que si alguien no localiza a Marcelo Imbert en Solar Trust con un guión en medio para decirle, oye, te voy a dejar pasta para que puedas seguir investigando y mejorando el tema y tal, o te quiero apadrinar a ti directamente o lo que sea. O se apuntan a venir conmigo. O se quiere apuntar a venir contigo en uno de tus prototipos o acoplando su prototipo a su kayak. Cualquier cosa. Si no dais con él, podéis contactar con nosotros, podemos daros el contacto y como siempre podéis criticarnos, decirnos en qué nos hemos equivocado, decir que os gusta en Instagram, en Twitter, en YouTube y en todas las redes sociales, algunas que no se han inventado todavía, que también estaremos para escucharos y tener en cuenta, o no, lo que nos digáis. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Carlos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.